cerramos este tema de cinemática con caída libre. En el caída libre tenemos prácticamente las mismas fórmulas, a excepción de la fórmula para calcular la gravedad, porque no es necesario. En este caso, si yo despejara para calcular la gravedad, ya sabemos cuál es una constante. Es una constante, eso quiere decir que nuestra aceleración no cambia, siempre va a ser g. Eso facilita los problemas, aunque depende del tipo de problemas que se le pongan al estudiante. En específico, cambiamos la letra A por la letra G, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. La razón de que es negativa es que es una aceleración que se da hacia abajo por geometría. En el caso de la distancia se cambia por la letra H, que es de altura. Entonces pueden ver aquí las mismas fórmulas, exceptuando este despeje, que pues no es necesario porque no queremos calcular G. Y la de v cuadrada, la de vf. También se puede utilizar la fórmula de la velocidad media. En este caso yo no la voy a utilizar porque los ejercicios que hacemos casi siempre nos basta con esto que tenemos aquí, estas tres formulitas. Eso hace más sencillos los ejercicios en teoría de caída libre. Vayamos sobre los ejercicios, ¿sale? En caída libre nosotros podemos tener diversas situaciones donde nos dan la altura, nos dan también las velocidades o, por ejemplo, también nos pueden decir el tiempo. Imagínense que tenemos un objeto que cae. Si queremos saber la velocidad de un objeto que cae de un edificio de 15 metros. Es decir, nosotros queremos saber la velocidad con la que llegó nuestro objeto hasta el suelo, un edificio minimalista, con la que llegó hasta el suelo de un edificio de 15 metros. ¿Con qué velocidad cae? Es decir, ¿con qué velocidad llega al suelo? Algunos estudiantes acostumbran pensar que los objetos llegan al suelo con velocidad cero porque pues cae y se detiene, pero no, nosotros estamos preguntándonos en el momento en que llegó al suelo con qué velocidad llegó. Recuerden que si existe una aceleración es porque el objeto va aumentando su velocidad. Su velocidad máxima va a ser cuando llegue antes de tocar el suelo o en el momento en que toca el suelo alcanzó su velocidad máxima. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, nosotros necesitamos verificar los datos que tenemos de nuestro problema. Un dato que tenemos es la altura del edificio, que es de 15 metros. Ese es uno de los datos que tenemos. Por cierto, normalmente en este tipo de problemas, como nuestra aceleración la consideramos negativa, acostumbramos también considerar que en este caso la altura es negativa, es decir, vamos a ponerle menos 15 metros. Otro dato que tenemos es la aceleración de gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y les voy a especificar la razón de por qué voy a utilizar esta fórmula para resolver el ejercicio. En el caso de la velocidad final calculada con la fórmula, por ejemplo, supongamos que si yo quisiera utilizar esta fórmula, más g por t, necesitaría tener velocidad inicial, que sí la tengo, porque el objeto al dejarse caer quiere decir que parte del reposo. No sé si entienden esto, pero si se deja caer, parte del reposo. Y como en el otro ejercicio, la velocidad inicial es cero, lo cual quiere decir que este dato sí lo tengo. También tengo como dato la aceleración de gravedad, que es menos 9.8. El asunto viene cuando el tiempo es un valor desconocido y mi incógnita del problema debería ser la velocidad. Por lo tanto, esta fórmula queda descartada. Siguiente fórmula que puedo utilizar, la otra fórmula que aparece ahí es la del cuadrado, que dice velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Y, oh sorpresa, datos que tengo del problema, velocidad inicial sí, gravedad sí y altura también, fórmula que voy a utilizar. No necesito hacer específicamente un despeje muy complejo, nada más recordarles que este cuadrado va a pasar como un raíz. Y vamos a hacer eso. Vamos a escribirlo entonces como una raíz, la raíz de b0 al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. Sustituimos los valores, aquí sería 0 al cuadrado, porque la velocidad inicial es 0, parte del reposo, más 2 veces la gravedad, que es menos 9.8, voy a omitir las unidades, y la altura, que es menos 15, dándonos como resultado un valor positivo. Menos por menos da más, y hacemos la operación de 2 por 9.8 negativo por 15 negativo, dándonos como respuesta 294, y al sacarle raíz a ese número obtenemos 17.4
si quieren redondearlo a 15 segundos. Metros por segundo. ¿Cuál segundos? Metros por segundo. Y esa viene siendo la velocidad final con la que llega al suelo. Si se fijan, estos problemas hay que identificar muy bien el tipo de fórmula que sería el ideal para resolver, teniendo en cuenta que no tengamos dos incógnitas, sino solo una. Siguiente ejercicio para resolver. En este siguiente ejercicio vamos a tener una situación distinta al que acabamos de resolver y sería la situación donde determina el tiempo en que cae un objeto desde una torre de 150 metros. Tiempo que tardó en caer un objeto de una torre de 150 metros. Oh, ¿qué tiene de diferencia este problema? Bueno, nos dan la otra vez la altura. Esto es h, mi dato es menos 150 metros. También sé que la velocidad inicial, como en el problema anterior, es 0 porque cae, se deja caer. Y en el caso de la aceleración de gravedad sigue siendo la misma, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, en este caso, ahora la fórmula del cuadrado, por ejemplo, no nos serviría porque esa fórmula ni siquiera tiene el tiempo para poder resolver. Es como en la anterior. La anterior necesitábamos la altura y como dato y también la respuesta que íbamos a encontrar era acerca de una velocidad, etcétera. Entonces el problema anterior se resolvía con la fórmula del cuadrado, pero en este caso nuestro problema se puede resolver ahora sí con la fórmula de h igual a b0 por t más a por t cuadrada sobre 2. ¿Por qué razón voy a utilizar esa fórmula? Vamos a verificar. Primero, tengo h, ¿sí? Es menos 150 metros. Tengo velocidad inicial, sí. Tengo tiempo inicial, no. Es mi incógnita del problema. Tengo aceleración, ojo, de gravedad, sí, sí la tengo. Y mi incógnita del problema. Y dirán, ¿son dos incógnitas? No, la única incógnita es t. De hecho, les puedo decir que esta fórmula se va a simplificar porque recordemos que la velocidad inicial es 0, este término es 0. Por lo tanto, mi fórmula se puede hacer más sencilla como g por t cuadrada sobre 2. Y como el asunto es encontrar el valor de t, vamos a despejar. El 2 es un número que pasa multiplicando, por lo tanto tenemos 2h. El valor de g es un valor que multiplica, por lo tanto tenemos dividido entre g. Todo esto es igual a t cuadrada. Después, el cuadrado pasa como una raíz, como en el anterior ejercicio, y entonces tenemos que t es igual a la raíz de 2h entre g. Sustituimos nuestros datos y es la raíz de 2 veces el valor de la altura, que es menos 150 dividido entre menos 9.8. Ojo, fíjense bien, utilicé los signos para la altura y la aceleración, dándonos como resultado una respuesta positiva al dividir menos entre menos. Y al sacar raíz obtenemos como respuesta 5.5 segundos. Quiere decir que el tiempo que tarda un objeto en caer de una torre de 150 metros son 5.5 segundos. Y ahí están dos ejercicios de caída libre en donde las situaciones son prácticas de resolver. Voy a hacer un último ejercicio para cerrar este tema de caída libre, ¿sale? Este podría ser como que el más complejo, pero la verdad es que todos son muy parecidos. Veamos. Último ejercicio de caída libre. Nos piden calcular la velocidad y la distancia. Velocidad y distancia de una pelota que se deja caer a los 2 segundos.
Velocidad de distancia es una pelota que se deja caer a los 2 segundos. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, pues tenemos que hacer las consideraciones de siempre. Si se deja caer, nuestra velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Bueno, vamos a empezar por ese dato. Velocidad inicial, 0. Nuestra gravedad sigue siendo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. También nosotros sabemos que el tiempo transcurrido son 2 segundos. Conclusión, para calcular nuestro ejercicio, para resolver nuestro ejercicio, necesitamos las fórmulas velocidad final es la inicial más la gravedad por el tiempo y altura es igual a velocidad inicial por tiempo más g por t cuadrada sobre 2. Donde en estas dos fórmulas la velocidad inicial es 0 y por lo tanto este término se puede omitir. Es decir, solamente nos queda g por t y g por t cuadrada sobre 2. Si sustituimos g menos 9.8 por el tiempo, que son 2 segundos, vamos a obtener la respuesta. 9.8 por 2 son 19.6 negativo menos 19.6 metros por segundo. Ahorita explico la razón del signo menos. Y en este caso hacemos menos 9.8 por 2 segundos al cuadrado entre 2. Solo puse las unidades de segundo porque si no, no cabría. Pero las unidades de aceleración son metros por segundo al cuadrado. 9.8 por 4 entre 2 serían, en este caso, de esas situaciones que pueden pasar pocas veces. En este caso, menos 19.6 metros. O sea, encajó la velocidad y la altura. ¿Por qué la velocidad es negativa? Porque es un objeto que está cayendo y la velocidad es hacia abajo. Por lo tanto, es en contra de los positivos y se considera negativo. ¿Por qué la altura es negativa? Porque otra vez es un objeto que cae con respecto a nuestro cero, de donde empieza a caer hacia abajo se considera negativo. Por lo tanto, ambas situaciones son negativas. ¿Por qué sale la misma respuesta? Pues por propiedad matemática. El 2 es el único número que al elevarlo al cuadrado nos sale 4 y al dividirlo otra vez entre 2, pues nos va a salir 2. Lo mismo que en la parte superior. En otros números, como la fórmula lleva un 2, pues no saldría lo mismo. Si hubiéramos usado 3, las respuestas hubieran sido distintas. Estos dos ejercicios nos ayudan a saber qué fórmula podemos llegar a utilizar. Razones de por qué utilicé estas fórmulas o estas dos fórmulas para este ejercicio es porque sabía G y T. Sabía G y T. Incluso sabía la velocidad inicial. Datos conocidos del problema me ayudan a solucionar o a decidir más bien que voy a utilizar dichas fórmulas. Y listo, terminamos con lo que es caída libre.